Mi nombre es Bárbara Lidiana Buendía Licona, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada, y voy a hacer mi presentación ejecutiva del caso clínico para estadia 1 en hospitalización. Se trata de un paciente varón de 58 años que ingresa a consulta general por disfonía, es decir, pérdida del timbre normal de voz, con una evolución de 5 semanas, y es remitido al área de otorrinolaringología. Como antecedentes familiares tenemos que a sus familiares más cercanos de primer grado han tenido diabetes y por parte de uno de los abuelos ha habido cáncer. Entre los antecedentes personales no patológicos tenemos que trabaja en la construcción, no mantiene alergias medicamentosas, no ha tenido transfusiones sanguíneas previas. Dentro de los antecedentes personales patológicos obtenemos que es exfumador desde hace un año, pero que consumía 20 cigarros al día. Tiene una hepatopatía crónica sin cirrosis debido al hábito enólico, es decir, al consumo de alcohol, ya que consume 80 gramos de alcohol al día. Actualmente se encuentra con tratamiento habitual de captopril con 10 miligramos al día, ya que tiene una hipertensión diagnosticada desde hace 6 meses. El diagnóstico médico nos dice que tiene un carcinoma epinoide de laringe. Esto quiere decir un cáncer en la laringe. Se determina este diagnóstico siguiendo las indicaciones de la guía práctica clínica para diagnóstico y tratamiento del carcinoma epidermoide de laringe del Instituto Mexicano del Seguro Social, expuesto en el 2011. Para llegar a este diagnóstico, el otorrinolaringólogo lo que hizo fue una palpación cuidadosa de la membrana tiroidea, cartilagoide tiroide y membranas cricotiroideas. Además, también se hizo la palpación de los tejidos blandos sobre el complejo laríngeo para obtener datos clínicos del estudio del tumor. Para poder confirmar que existe cáncer, se hizo la biopsia. La biopsia que sugiere el IMSS es la biopsia por aspiración con aguja fina, es decir, VAP. La biopsia informó que es compatible con carcinoma epidermoide. Tras este diagnóstico y la valoración que se hizo, se programó una laringoctectomía. Laringoctectomía es parcial por neoplastia de laringe. Este es un procedimiento que trata de remover el órgano fonador y con esto tratar el cáncer de laringe, y que también es expuesto como un tratamiento para este tipo de cáncer por el IMSS. Como parte de su tratamiento, se hizo también la consulta de nutrición. El paciente tuvo que ser remitido a nutrición para hacer una evaluación y para de esta manera poder determinar cuáles son los requerimientos antes, durante y después de la cirugía. Aquí se examinaron los parámetros antropométricos. El paciente mide unos 61 centímetros de altura y pesa 51.5 kilogramos. Cuando sacamos su índice de masa corporal, vemos que este está dentro del rango normal o que se encuentra en normopeso. Los pliegues tricipitales nos dan 10.5 milímetros. Aquí se encuentra en el percentil 30-40. En los pliegues subescapulares tiene 21 milímetros. Aquí se encuentra en el percentil 40. La circunferencia branquial nos da 26.8 centímetros. Aquí se encuentra en el percentil 20-25 y la circunferencia muscular del brazo nos da 23.1 y aquí se encuentra en un percentil bajo, ya que se encuentra en el percentil 20-25. Los perceptiles los vamos a localizar aquí en estas tablas y van a estar dentro del ABC de nutrición de Navarro y Fernández. Ok, se lleva a cabo la interpretación antropométrica y como vemos en las tablas de Fernández y Navarro, o que extraje de este libro acerca de los percentiles de diferentes medidas antropométricas, podemos ver que el índice de masa corporal es bajo, sin embargo sí se encuentra dentro del peso normal. En cuanto a los pliegues tricipitales y los pliegues subescapulares, notamos que estos están en el percentil 30 y 40, por lo tanto nos encontramos ante un comportamiento graso no patológico, pero en los valores bajos de normalidad. Sí encontramos evidencia de desnutrición proteica leve moderada
debido a que tanto la circunferencia del brazo como la circunferencia muscular del brazo están dentro de percentiles 20-25, lo cual nos indica que están bajos. Podemos determinar que dentro de los parámetros bioquímicos encontramos una albúmina disminuida, ya que cuenta con 3.3 gramos por decilitro y el valor normal es de 3.5 a 5. La transferina también se encuentra disminuida, ya que cuenta con 117 miligramos por decilitro y lo normal es de 200 a 400. La prealbúmina nuevamente la encontramos disminuida, ya que cuenta con 8.2 miligramos por decilitro y lo normal es de 17 a 42. La proteína ligada al retinol se encuentra nuevamente disminuida, ya que cuenta con 2.2 y lo normal es de 3 a 6. El recuento total linfocitario se encuentra disminuido, ya que cuenta con 1.1, ya que los parámetros normales son de 1.6 a 3.4 y él está en 1.1. La vitamina B12 sérica se encuentra en rangos normales, al igual que el ácido fólico, el magnesio, y encontramos valores levemente disminuidos con el cobre y también en la hormona paratiroidea en la sangre, ya que esta se encuentra más bien elevada. En el zinc encontramos valores normales con 72, siendo que lo normal es de 70 a 130. Ok, los datos que nos informan del estado del comportamiento proteico visceral son la albúmina, la transferrina, la prealbúmina y la proteína ligada al retinol. Estos nos van a reflejar que existe una disminución, por lo tanto hay una desnutrición proteica leve moderada. Ahora, hay valores bajos pero dentro de la normalidad en vitaminas y minerales séricas, aunque puede ser reflejo de la disminución significativa de la ingesta de nutrientes que nos va a reportar el paciente. Dentro de los datos clínicos encontramos su presión arterial en 130/82, esto confirmando que tiene hipertensión desde hace 6 meses. La frecuencia cardíaca la encontramos en 89, lo cual nos anuncia que es eupénico en reposo o se encuentra en normalidad. La hepatopatía crónica sin cirrosis se dio o nos reporta el médico que tiene debido al hábito enólico importante o al alcoholismo. Esto también tiene ciertos síntomas, como por ejemplo las náuseas con vómito bilioso en las mañanas con escasa cuantía desde hace ya 2 meses. Dentro de la exploración física se observa que el paciente está consciente y orientado, no tiene fiebre, es afebril y se encuentra normohidratado. Lo único que se observa es una discreta palidez en piel y mucosas. Dentro de los parámetros dietéticos encontramos que el paciente no tiene una pérdida de peso ni de apetito. Actualmente se encuentra dentro de los rangos. Sin embargo, el paciente sí refiere que come menos porque bebe más, tiene náuseas con vómitos biliosos en las mañanas y esto también afecta su desayuno, aunque no pudo definir cantidades exactas de alimentos, pero sí definimos que su consumo de alcohol es de 80 gramos por día. Por lo tanto, el diagnóstico nutricio sería el siguiente. Este paciente cuenta con desnutrición proteica leve moderada debido a la disminución significativa de la ingesta de nutrientes por el consumo de alcohol latente y evidenciado por valores bajos tanto en albúmina como en transferina, como en prealbúmina y proteína ligada al retinol, y también por la circunferencia muscular de brazo que se encuentra dentro de percentiles bajos. Como parte del tratamiento médico y de la interacción fármaco-alimento que definimos, es que tras la laringectomía parcial por neoplasia de laringe, el médico define que el paciente tiene que tener abstinencia alcohólica y se lleva a cabo la implementación y también el aumento de la medicación sedante pautada, que es de clometidazol. Como parte de la interacción fármaco-nutriente, vemos que el uso de este medicamento aumenta el riesgo de broncoaspiración, ya que el descenso en los niveles de conciencia que producen puede llevar a que finalmente se pueda llegar a broncoaspiración. Sin embargo, esto simplemente se resolvió cuidando el soporte nutricio. Debido a que el paciente es hipertenso, se tuvo que dotar de la administración de captopril en la sonda nasogástrica para que se normalizaran las cifras tensionales. Esto también tiene una interacción fármaco-alimento debido a que el captopril
es disminuido por la administración de la comida. Por lo tanto, debemos de administrar los alimentos vía sonda 2 horas antes o 2 horas después de que se introdujera el captopril. Esto tomando en cuenta lo que nos dice el Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2017 en el cuadro de interacción fármaco-alimento. Para el tratamiento nutricional, se debe de hacer posoperatorio y durante la hospitalización, y por supuesto dar recomendaciones después de la hospitalización o al dar de alta al paciente. Para esto nos apoyamos en lo indicado en el libro Soporte Nutricional Especial de Mora en el 2002, así como en las sugerencias y en la experiencia de los médicos. Como tratamiento posoperatorio se requiere un ingesta oral de 1187.5 kilocalorías al día. Esto simplemente calculando el gasto energético basal mediante Harris-Benedict, pero debemos multiplicarlo por el factor de estrés debido a que va a ser una cirugía mayor, es de 1.3, y del factor de actividad, que sería 1.2, ya que este paciente va a estar encamado. Entonces obtenemos el resultado total de 1852.5 kilocalorías, que podemos redondear a 1800 calorías debido a que la fórmula Harris-Benedict suele sobreestimar los requerimientos en pacientes encamados u hospitalizados. Ahora, aunque los requerimientos proteicos basales de un adulto sano van entre 0.8 a 1 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, es importante decir que en este caso se tiene una desnutrición proteica leve moderada, por lo cual vamos a aumentar el consumo de proteína a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Esto también va a facilitar la evolución del carcinoma de laringe de modo positivo. La cirugía del paciente requiere que ya de por sí en la operación se vaya a meter la sonda nasogástrica. Esto se hace completamente en el acto quirúrgico y también nos va a permitir iniciar la alimentación a través de ella, y también va a contribuir a mantener un adecuado soporte nutricional. La sonda nasogástrica va a favorecer la cicatrización además de las heridas quirúrgicas y va a evitar la broncoaspiración secundaria. Esto es frecuente debido al atragantamiento que suelen presentar estos pacientes, sobre todo en los primeros días del ingesta oral. Por lo tanto, es una vía más segura y un soporte nutricional más confiable. La alimentación enteral oral debe de iniciarse desde el primer día hasta el 7º día de manera continua. En este caso, es muy recomendable que se siga con la sonda nasogástrica, debido a que el paciente es alcohólico y puede tener cierta abstinencia alcohólica, lo cual va a tener cierta agitación secundaria. Por lo tanto, es importante mantener lo más posible esta sonda, y para ella se pautó una fórmula enteral polimérica hiperproteica debido a esta desnutrición que presenta el paciente, con una densidad calórica de 1 kilogramo por mililitro. Durante los siguientes 2 a 3 días se aumenta progresivamente el ritmo perfundido en función de la tolerancia intestinal, y se va a valorar si hay náuseas, vómito, diarrea, distensión abdominal y demás síntomas que se pueden presentar. De esta manera se va a empezar a aumentar progresivamente el ritmo perfundido hasta llegar a las 1800 mililitros de solución al día, que son los requerimientos que tiene que cubrir el paciente. Al 5º día ya se tuvo que suspender la perfusión en bomba, pasando a una administración en bolo. Aquí se aumentó progresivamente el volumen de cada toma hasta llegar a la administración de 5 tomas al día de 360 mililitros, y cada una con los pertinentes aportes de agua extra por sonda que necesita el paciente. Al 8º día se procedió ya a retirar los puntos de suturas exteriores. En el 10º día se toleró el cierre temporal de traqueostoma con un tapón, evidenciando este hecho la resolución de los edemas y otras alteraciones locales postquirúrgicas que por suerte el paciente no presentó.
y esto abrió la posibilidad de iniciar la ingesta oral, permitiendo que el paciente pudiera cerrar la cánula de traqueostoma siempre que quisiera hablar para permanecer el resto del tiempo permeable. De este modo se asegura vía aérea libre, especialmente durante la ingesta oral, que va a ser importante. En el 11º día se le permitió la deglución consistente de saliva. Como no surgieron por problemas como por ejemplo la aparición de farigostomas, al día siguiente se comenzó con una dieta de consistencia pastosa, es decir, ya se hizo la dieta progresiva hasta que pudiera empezar a comer los alimentos de manera normal. Empezamos con una consistencia pastosa con purés y flanes, y se evitaron los alimentos líquidos y la de consistencia muy sólida. De manera lenta y limitada se hizo la progresión de estos episodios para evitar el atragantamiento, y entonces sí se procedió a aumentar la cantidad de ingesta oral y la variedad, a la par que se iban reduciendo los aportes calóricos por la sonda nasogástrica. En el 15º día ya toleró los líquidos. En el día 17, tras la intervención, se pudo suspender la alimentación nasogástrica y se dio de alta tras permanecer 19 días ingresado. La evolución del paciente fue favorable. Durante este tiempo evidentemente se mantuvo bajo abstinencia alcohólica, la ganancia ponderal fue adecuada, aumentó de peso, aumentó 1.8 kilogramos durante el ingreso y no hubo evidencias de edema. Los balances nitrogenados además pasaron de estar bajos o negativos a empezar a subir y a mantenerse directamente positivo hacia la alta, lo cual nos dio evidencia de que se fue disminuyendo la desnutrición proteica leve que padecía el paciente. El cierre definitivo de traqueostoma se pudo realizar a las 2 semanas de alta hospitalaria, y después de la hospitalización y ya realizada el alta se dio el soporte nutricional en el paciente. Ya que es un paciente alcohólico, se sugirió la abstinencia alcohólica, no fumar y también una dieta que fuera a favor de las deficiencias importantes en vitaminas y minerales que él pudiera tener debido al alcoholismo. A la vez, el médico siguió controlando su hipertensión con medicamento y también se dio inicio al tratamiento de su carcinoma epidermoide de laringe. El equipo médico y nutricional aconsejó al paciente una dieta completa, variada, y también, muy importante, se complementó con vitaminas y minerales vía oral que incluían calcio y vitamina D. Como parte final de esta exposición, aumento las fuentes de referencia que utilicé para poder realizar una investigación con cierta conciencia científica. Muchísimas gracias.